Introducción. Bienvenido a Nexo HFY. Prepárate para una historia donde la humanidad brilla. El sonido fue lo primero que atravesó el silencio de la academia. No fue un disparo. No fue una explosión. Fue algo peor. El chasquido húmedo y definitivo de huesos rompiéndose dentro de carne viva, seguido por un grito que nunca debió haber salido de una garganta humana. El eco rebotó contra las paredes de poliacero del aula de combate, y por un momento, los 47 cadetes presentes, de 23 especies diferentes, se quedaron completamente inmóviles. Nadie respiraba. Nadie se movía. Y entonces vieron lo que había sucedido. El cadete humano, Marcus Chen, 19 años estándar, de un planeta llamado Tierra, estaba de rodillas en el centro del círculo de entrenamiento. Su mano derecha colgaba en un ángulo imposible. Los fragmentos blancos del radio y el cúbito habían atravesado la piel morena de su antebrazo, brillando bajo las luces esterilizadas de la academia. La sangre, esa extraña sustancia roja que bombeaban las criaturas de The Outworld, comenzaba a formar un charco pequeño pero creciente sobre el suelo gris. Frente a él, el cadete Vextor, un guerrero catrani de 2.4 metros de altura y placas de quitina natural más duras que el acero, miraba su propia mano con algo cercano a la confusión. Había sido un movimiento de entrenamiento básico. Una llave de desplazamiento articular. Nada que pudiera dañar a nadie, o eso pensaba. Los catrani eran conocidos en toda la galaxia como la especie más fuerte físicamente. Sus huesos eran titanio orgánico. Sus músculos generaban 3 veces la fuerza de cualquier otra especie conocida. Eran los guerreros por excelencia del Consejo Galáctico, y Vextor era uno de los mejores de su generación. Y acababa de destrozar la mano de un humano como si fuera papel mojado. Yo no. Las mandíbulas de Vextor se abrieron y cerraron sin sonido. Solo apliqué presión de entrenamiento estándar. Yo no. Y entonces Marcus Chen hizo algo que nadie esperaba. Se rió. No fue una risa amarga ni histérica. Fue genuina. Casi divertida. Levantó la cabeza, el sudor brillando en su frente, los ojos oscuros enfocándose en Vextor con una claridad que no debería haber sido posible para alguien en shock traumático. Mierda, dijo Marcus, su voz sorprendentemente estable. Eso sí que dolió. Y entonces, con su mano izquierda, la que aún funcionaba, se impulsó hacia arriba. De rodillas a de pie. En un solo movimiento fluido. Con el antebrazo derecho todavía sangrando, los huesos todavía expuestos, Marcus Chen se puso de pie y miró directamente a los ojos compuestos de Vextor. ¿Otra ronda?, preguntó. El silencio que siguió fue absoluto. La instructora J.E. Kara, una diplomática belsara con 4 brazos y siglos de experiencia en combate, activó inmediatamente el protocolo médico de emergencia. 3 drones medbots descendieron del techo, escaneando y estabilizando. Pero incluso mientras los sistemas automáticos envolvían el brazo de Marcus en gel regenerador y nanofibras de contención, incluso mientras las alarmas médicas parpadeaban en rojo, el humano no dejó de mirar a Vextor. No con odio. No con miedo. Con algo que J.E. Kara tardó un momento en reconocer. Respeto profesional. Como si esto fuera simplemente parte del entrenamiento. Como si tener los huesos expuestos fuera un inconveniente menor. Los drones comenzaron a llevarse a Marcus hacia la enfermería. Él caminó con ellos, negándose a ser cargado. Uno de los drones comenzó a administrar analgésicos a través de inyección dérmica, pero Marcus lo apartó con su mano buena. Sin analgésicos todavía, dijo tranquilamente. Necesito sentir todo hasta que el médico evalúe si hay daño nervioso. J.E. Kara sintió como sus membranas nictitantes parpadeaban involuntariamente. ¿Rechazaba los analgésicos? ¿Con una fractura compuesta? Las lecturas de sus sensores biométricos mostraban que los niveles de dolor del humano estaban literalmente fuera de escala. Su sistema nervioso debería estar en colapso. Y sin embargo, caminaba. Hablaba. Pensaba con claridad. Vextor se quedó en el centro del círculo,
mirando su mano como si fuera la de un asesino. Los otros cadetes Catrani en la clase se acercaron a él, sus feromonas de apoyo llenando el aire. Pero Vextor los ignoró, sus ojos compuestos fijos en la puerta por donde Marcus había desaparecido. Instructora J. E. Cara, dijo finalmente, su voz grave retumbando. Solicito formalmente mi remoción del programa de entrenamiento conjunto. J. E. Cara giró sus 4 ojos hacia él. ¿Por qué motivo? Soy un peligro para las especies más débiles. Casi maté a ese humano. Si hubiera aplicado más presión. Pero no lo hiciste. Y el cadete Chen sobrevivirá completamente. Le rompí la mano como si fuera cristal. Sus huesos son patéticamente frágiles. Su carne es blanda. Son. Vextor no terminó la frase, pero J. E. Cara sabía lo que estaba pensando. Primitivos. Débiles. Inadecuados para el combate galáctico. Ella había visto esa actitud antes. La había visto en cada especie que se unía al Consejo y se encontraba por primera vez con humanos. La arrogancia inicial. La sorpresa ante su fragilidad física. La suposición de que cualquier especie de un Deathworld tendría que ser físicamente dominante para sobrevivir. Los humanos destrozaban esas suposiciones. Una. Y otra. ¿Ves? Cadete Vextor, dijo J. E. Cara, su voz tomando el tono formal de una instructora senior. Vas a acompañarme a la enfermería. Vas a disculparte con el cadete Chen. Y luego vas a quedarte y observar el procedimiento médico completo. Esa es una orden. Vextor quería protestar. J. E. Cara podía ver la resistencia en cada línea de su postura. Pero la disciplina militar era más fuerte. Asintió, y juntos se dirigieron hacia el ala médica. Lo que ninguno de ellos sabía era que lo que estaban a punto de presenciar cambiaría fundamentalmente la comprensión del Consejo Galáctico sobre lo que significaba venir de un Deathworld. La enfermería de la Academia era un prodigio de tecnología médica galáctica. Tanques de regeneración de 47 especies diferentes. Sintetizadores de órganos. Impresoras de tejido celular capaces de reconstruir casi cualquier daño en cuestión de horas. Pero cuando J. E. Cara y Vextor encontraron al Dr. Salmet, el cirujano jefe, un Kellan con tentáculos sensoriales capaces de percibir daño celular a nivel cuántico, mirando un holograma del antebrazo de Marcus con algo que solo podía describirse como fascinación horrorizada. Doctor, comenzó J. E. Cara. ¿Cuál es el pronóstico? Salmet giró 3 de sus 7 tentáculos oculares hacia ella. Instructora. Cadete Vextor. Su voz tenía ese tono que los médicos usaban cuando estaban a punto de decir algo completamente inesperado. ¿Pueden decirme exactamente qué sucedió? Vextor dio un paso adelante, su postura rígida. Yo apliqué una llave de desplazamiento articular estándar durante el entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo. Usé aproximadamente 40% de mi fuerza, el protocolo estándar para especies orgánicas no reforzadas. El resultado fue inesperado. Inesperado, repitió Salmet. Sí, esa es una forma de decirlo. Expandió el holograma. El radio y el cúbito de Marcus aparecieron en detalle tridimensional, girando lentamente. Las fracturas eran claramente visibles. Roturas limpias con fragmentos óseos desplazados. Para cualquier estándar galáctico, era una lesión seria que requeriría al menos 3 ciclos en un tanque de regeneración. Lo interesante, continuó Salmet, no es el daño. Es la respuesta del cuerpo. Cambió la imagen. Ahora mostraba un escaneo en tiempo real del brazo de Marcus, con códigos de color que representaban diferentes sistemas biológicos. Observen aquí. Salmet señaló con un tentáculo. En el momento de la fractura, el cuerpo del cadete Chen inició 47 protocolos de emergencia simultáneos. 47. Simultáneamente. Expandió una lista.
Constricción vascular inmediata en el sitio de la herida, cascada de coagulación activada en 2.3 segundos, liberación masiva de endorfinas y encefalinas, desviación del flujo sanguíneo hacia órganos vitales, aumento del 300% en la producción de glóbulos blancos, activación del sistema simpático. Respuesta de lucha o huida, liberación de adrenalina, noradrenalina y cortisol, supresión del dolor a nivel neurológico, aumento de la frecuencia cardíaca para compensar la pérdida de sangre, dilatación pupilar. Para mejor percepción visual. La lista continuaba. Y continuaba. Y continuaba. J. Cara sintió que sus membranas nictitantes parpadeaban rápidamente, su equivalente a fruncir el ceño con perplejidad. Doctor, esos son protocolos que la mayoría de las especies solo activan durante amenazas mortales. Amenazas de depredadores alfa. Situaciones de extinción inmediata. Exactamente, dijo Salmet. El cuerpo humano trata cada lesión significativa como si fuera un evento de extinción potencial. Y responde en consecuencia. Bextor dio un paso más cerca del holograma, sus ojos compuestos fijos en los datos. Pero eso es ineficiente. Un desperdicio masivo de recursos metabólicos. ¿Por qué evolucionar sistemas tan reactivos? Salmet giró para mirarlo directamente. Porque en un Deathworld, cadete, todo es un evento de extinción potencial. Los humanos no evolucionaron con depredadores específicos. Evolucionaron en un planeta donde todo era un depredador. Bacterias, virus, hongos, plantas venenosas, animales de toda forma y tamaño. El clima mismo. Su propio sol los bombardea con radiación cancerígena cada día. El doctor tocó el holograma de nuevo. La imagen cambió a una representación del sistema inmunológico humano. El sistema inmunológico humano es posiblemente el más agresivo jamás documentado. Es tan agresivo que regularmente ataca su propio cuerpo. Literalmente tienen enfermedades autoinmunes, condiciones donde su sistema de defensa está tan en alerta que comienza a destruir tejidos sanos simplemente porque podría ser una amenaza. Eso es. Bextor buscó la palabra correcta. Autodestructivo. Sí. Y también la razón por la que sobreviven a cosas que matarían a cualquier otra especie conocida. Salmet expandió otra imagen. Esta mostraba a Marcus en ese momento, descansando en una camilla médica. Los sensores biométricos flotaban a su alrededor, monitoreando cada función corporal. Observen sus signos vitales actuales. Frecuencia cardíaca, 110 latidos por minuto. Presión arterial, 140/90. Temperatura corporal, 37.8 grados Celsius. Todos elevados por encima de su línea base normal. ¿Fiebre?, preguntó J. Cara. No exactamente. Es una respuesta inflamatoria controlada. Su cuerpo está literalmente calentando el área de la lesión para acelerar el proceso de curación y hacer el ambiente menos hospitalario para infecciones potenciales. El doctor hizo zoom en el sitio de la fractura. Y aquí está la parte verdaderamente notable. ¿Ven estos marcadores celulares? Son osteoblastos, células que construyen hueso. Ya están migrando al sitio de la fractura. Su cuerpo ya está comenzando a reparar el daño. Y estamos a menos de 15 minutos del incidente. Bextor se quedó en silencio, procesando esto. En su especie, una fractura ósea requería intervención médica inmediata. Los huesos de quitina no se regeneraban por sí solos. Una vez rotos, permanecían rotos hasta que se reemplazaran quirúrgicamente o se reforzaran con implantes metálicos. Está diciendo que su cuerpo puede reparar sus propios huesos. No solo puede, lo hace automáticamente, sin intervención consciente. Dale a un humano suficiente tiempo y nutrición adecuada, y fracturas como esta se curarán completamente por sí solas. El hueso resultante será incluso más fuerte en el sitio de la fractura que el hueso original. Salmet miró directamente a Bextor. Los humanos evolucionaron para romperse, y luego evolucionaron para repararse a sí mismos. Una y otra
¿Ves? El silencio que siguió fue interrumpido por una voz tranquila desde la camilla médica. Doctor, ¿cuándo puedo volver al entrenamiento? Todos giraron para ver a Marcus sentándose. Su brazo ahora estaba envuelto en un exoesqueleto médico temporal, una estructura de nanofibras que mantenía los huesos alineados mientras sanaban. Los drones médicos habían terminado su trabajo inicial. Salmet se acercó rápidamente. Cadete Chen, deberías estar descansando. La cantidad de trauma que has experimentado. Me siento bien, interrumpió Marcus. Y era verdad. Su voz era fuerte. Sus ojos estaban claros. Aparte del brazo inmovilizado, podría haber estado sentado en una clase, no recuperándose de una fractura compuesta. Vextor se adelantó, y Marcus lo vio por primera vez. Sus ojos se encontraron. Cadete Chen, comenzó Vextor, su voz grave temblando ligeramente. Yo vine a disculparme. Mi descuido casi te mata. No puedo. ¿Disculparte? Marcus frunció el ceño genuinamente confundido. ¿Por qué? ¿Por qué? Te rompí la mano. Sí, porque eres más fuerte que yo. Eso es, así son las cosas. Marcus se encogió de hombros con su hombro bueno. Mira, Vex, no estoy enojado. Fue un accidente de entrenamiento. Pasa. Me curaré. Ya estoy curándome. Extendió su mano izquierda, la no dañada, hacia el guerrero Catrani. Sin resentimientos, de acuerdo. Vextor miró la mano como si fuera una trampa explosiva. Lentamente, con cuidado extremo, envolvió dos de sus dedos quitinosos alrededor de la mano de Marcus y la agitó con una suavidad que nunca había usado antes. No entiendo, dijo Vextor. Deberías estar enfadado, asustado, traumatizado. Los estudios psicológicos muestran que las especies experimentan miedo persistente después de lesiones significativas. Marcus soltó una carcajada corta. Oh, estoy asustado. Mi adrenalina todavía está disparada. Probablemente voy a tener un colapso emocional en unas horas cuando todo esto realmente me golpee. Pero justo ahora, mi cerebro está en modo crisis. Y en modo crisis, los humanos no nos asustamos. Nos enfocamos. Se giró hacia el doctor Salmet. En serio, doctor. ¿Cuándo puedo volver a entrenar? No con la mano, obviamente. Pero puedo hacer cardio. Trabajo de piernas. Entrenamiento táctico. No quiero atrasarme. Salmet intercambió una mirada con J.E. Cara. Ella asintió casi imperceptiblemente. Cadete Chen, dijo el doctor lentamente. Voy a autorizar que regreses a actividades limitadas en 48 horas. Pero quiero que entiendas algo. Vas a tener dolor. Mucho dolor. Los analgésicos que rechazaste antes, voy a recetártelos de todos modos. Tómalos. Afectarán mi tiempo de reacción o claridad mental. Mínimamente. Entonces no. Cadete. Doctor, vengo de un planeta donde el dolor es una característica del diseño, no un bug. Mis ancestros sobrevivieron escalando árboles con huesos rotos, corriendo maratones con tendones desgarrados, dando a luz sin anestesia. El dolor me dice que todavía estoy vivo. Y mientras esté vivo, puedo pelear. Marcus se puso de pie. El exoesqueleto médico brilló suavemente mientras calibraba automáticamente para apoyar su movimiento. Además, agregó con una sonrisa torcida, ahora tengo una excusa perfecta para trabajar más mi mano izquierda. Necesitaba mejorar mi ambidestreza de todos modos. J.E. Cara observó todo esto con fascinación creciente. En sus 83 años estándar de vida, había entrenado a miles de cadetes de docenas de especies. Había visto guerreros valientes. Había visto estoicismo bajo presión. Había visto dedicación al deber. Pero nunca había visto esto. Esta combinación única de fragilidad y resiliencia. Este rechazo de reconocer limitaciones. Esta capacidad de convertir trauma en motivación. Era muy humano.
Y también era algo que necesitaba ser documentado. El informe del incidente llegó al Consejo Galáctico en menos de 6 horas. La Academia de Coalición Táctica había sido fundada hace 200 años estándar como un proyecto conjunto entre las especies principales del Consejo para entrenar a la próxima generación de oficiales militares y diplomáticos. Era un lugar donde las diferencias se celebraban, donde las especies aprendían a trabajar juntas a pesar de sus diferencias biológicas y culturales. Pero desde que los humanos se habían unido al Consejo hace apenas 30 años estándar, había habido incidentes. Este era el 17º. En la Cámara del Consejo en la Estación Espacial Unity 7, 5 representantes de las especies principales se reunieron en sesión de emergencia. El holograma del informe flotaba entre ellos, reproduciendo en bucle los últimos momentos antes de la fractura, el momento del impacto y la respuesta de Marcus. Consejera Tebos, una Uberrel de piel azul cuya especie había dominado las ciencias médicas durante milenios, fue la primera en hablar. Este es inaceptable. Es el tercer incidente serio con cadetes humanos este ciclo. El quinto este año. En cada caso, sus cuerpos no pueden soportar el entrenamiento estándar que todas las demás especies completan sin problema. Consejero Bramtok, un Catrani y líder militar de su pueblo, asintió gravemente. Mis propios análisis confirman que el cadete Vextor usó menos del 50% de su fuerza. Cualquier otra especie en la academia, Belsara, Erretal, incluso los frágiles Keyan, habrían experimentado incomodidad menor en el peor de los casos. Los humanos son objetivamente más débiles que cualquier especie en el Consejo. Entonces la solución es obvia. Intervino el consejero 19 Lar, un insectoide zen con mandíbulas que chasqueaban mientras hablaba. Los retiramos del programa. Los humanos pueden servir al Consejo en roles no combativos. Diplomacia. Investigación. Apoyo logístico. Pero no están construidos para la guerra. Estás dejando fuera contexto crítico, cortó una cuarta voz. Todos se giraron hacia la consejera Amara Okonkwo, la representante humana en el Consejo. A sus 67 años estándar, era una veterana de 3 conflictos fronterizos, sobreviviente de 2 ataques de piratas y la única humana que había alcanzado el rango de consejera en los 30 años desde el primer contacto. Era bajita para los estándares galácticos, apenas 1.65 metros, y lo suficientemente ligera como para que Bramtok pudiera levantarla con un solo brazo. Pero cuando hablaba, incluso las especies más dominantes físicamente escuchaban. Consejera Okonkwo, dijo Tebos cuidadosamente, no estamos cuestionando el valor de tu especie. Simplemente observamos hechos objetivos. Los humanos son frágiles. Este incidente lo demuestra. ¿Lo demuestra? Amara se inclinó hacia adelante. Veamos qué realmente demuestra este incidente. El cadete Chen recibió una fractura compuesta, una lesión que habría puesto a la mayoría de las especies en shock médico inmediato. ¿Qué hizo él? Se levantó. Rechazó analgésicos. Caminó a la enfermería. Mantuvo plena conciencia. Y pidió volver al entrenamiento en 48 horas. Un espectáculo admirable pero irracional, dijo 19 Lar. La resistencia al dolor no equivale a efectividad militar. No. Amara tocó su propia tableta. El holograma cambió, mostrando ahora un documento diferente. Este es el informe de rendimiento del cadete Chen desde que entró a la academia hace 6 meses estándar. Está clasificado en el percentil 92 en combate táctico. Percentil 96 en resistencia. Percentil 89 en pensamiento estratégico bajo presión. ¿Y sabes qué más? Tocó de nuevo. Ahora aparecieron los perfiles de otros 17 cadetes humanos en la academia. Cada uno de ellos muestra patrones similares. Superan consistentemente a especies más fuertes y más rápidas en escenarios que requieren resistencia, adaptabilidad y toma de decisiones bajo estrés extremo. Porque su planeta los obligó a evolucionar esos rasgos, dijo Tebos. Nadie discute eso.
Pero en combate real, la fuerza bruta importa. La velocidad importa. La durabilidad importa. En serio. Amara se puso de pie. Entonces explícame la batalla del sector RIM 7. El silencio cayó sobre la cámara. Bramtok cerró sus ojos compuestos lentamente, su equivalente a un suspiro. Consejera Okonkwo, ese es un ejemplo aislado. 200 soldados humanos. Interrumpió Amara, su voz cortante como cuchillas. Contra una fuerza de invasión Cres de 4000. Los Cres son más fuertes que los Catrani. Más rápidos que los Belsara. Tienen armadura natural que puede resistir fuego de plasma directo. Por todas las métricas objetivas, esa batalla debería haber durado 15 minutos. Duró 72 horas, dijo Bramtok en voz baja. 72 horas, repitió Amara. Los humanos pelearon durante 3 días completos. Sin dormir. Sin relevos. Con suministros cada vez más escasos. Y cuando terminó, 163 de esos 200 soldados todavía estaban vivos. La fuerza Cres se retiró con más del 60% de bajas. Tocó la tableta de nuevo. Imágenes aparecieron, soldados humanos cubiertos de sangre, con armadura destrozada, con heridas que habrían incapacitado a cualquier otra especie. Pero todos de pie. Todos funcionando. Los Cres escribieron un informe después. Continuó Amara. Lo tengo aquí. ¿Quieren saber qué dijeron? Dijeron que los humanos eran aterradores. Que no sabían cuándo morir. Que peleaban como si el dolor no existiera. Que cada uno valía por 10 soldados de cualquier otra especie. 19 Lar chasqueó sus mandíbulas con irritación. Un informe emotivo de un enemigo derrotado. No es evidencia científica. Entonces hablemos de ciencia, respondió Amara. Tocó su tableta una última vez. El holograma cambió a datos biológicos densos. Esto es un análisis completo de fisiología humana comparada con las especies del Consejo. Sí, somos más débiles. Sí, somos más lentos. Pero observen estos otros factores. Señaló diferentes secciones del análisis. Nuestro consumo de oxígeno es 300% más eficiente que el promedio galáctico. Podemos funcionar en ambientes con 40% menos oxígeno que la mayoría de ustedes. Nuestro rango de temperatura operacional va desde -20 a +50 grados Celsius. Eso es el doble del rango de la siguiente especie más adaptable. Nuestra capacidad de curación es la más rápida jamás documentada para una especie no reforzada cibernéticamente. Fracturas que tomarían a otras especies meses en sanar nos toman semanas. Nuestro sistema inmunológico puede adaptarse a nuevos patógenos en tiempo real. Literalmente tenemos un sistema de evolución acelerada corriendo dentro de nuestros cuerpos. Y nuestra capacidad de tolerar dolor, de continuar funcionando a niveles de combate incluso con lesiones severas, está tan fuera de la norma galáctica que tus científicos inicialmente pensaron que nuestros sensores de dolor estaban defectuosos. Amara se sentó, mirando a cada consejero a los ojos. Ustedes miran la fractura del cadete Chen y ven debilidad. Yo veo una demostración perfecta de por qué los humanos pertenecen en esa academia. Porque la guerra real no es un duelo limpio en un círculo de entrenamiento. Es caos. Es trauma. Es continuar la misión cuando tu cuerpo debería haberse rendido hace horas. Y en eso, agregó en voz baja, nadie en la galaxia es mejor que nosotros. El consejero Bramtok fue el primero en romper el silencio. Lo que propones es continuar el programa actual. Sin modificaciones. Correcto. A pesar de los riesgos. Los riesgos son exactamente por qué deberían continuar. Mis cadetes necesitan aprender a operar junto a especies que podrían matarlos accidentalmente. Y tus cadetes necesitan aprender que la fuerza física no es el único factor en combate. Tebos entrelazó sus dedos. ¿Y si hay más lesiones? Más incidentes. Entonces nos curaremos.
dijo Amara simplemente. Es lo que hacemos. La votación fue más cerrada de lo que Amara había esperado. 3-2 a favor de continuar el programa humano sin cambios. Bramtok y Tebos votaron con ella, reconociendo que sus argumentos tenían mérito. 19 Lar y el quinto consejero, un ser energético que rara vez hablaba, votaron en contra. Pero la decisión estaba tomada. Los humanos permanecerían en la academia. Y el universo estaba a punto de aprender una lección muy importante sobre la diferencia entre fuerza y resistencia. 2 semanas estándar después del incidente, Marcus Chen estaba de vuelta en el círculo de entrenamiento. Su brazo todavía estaba en el exoesqueleto médico, pero el Dr. Salmet había declarado que la curación progresaba sorprendentemente rápido. Una frase que Marcus había aprendido era código médico para más rápido de lo que nuestra tecnología puede explicar. La clase de hoy era combate táctico en equipo. 5 equipos de 4 cadetes cada uno, especies mixtas, con el objetivo de capturar y mantener un objetivo central contra los otros 4 equipos. Marcus estaba en el equipo Gamma junto con Vextor, quien había insistido específicamente en estar en su equipo, una cadete Belsara llamada SY-Ra que podía ver en 3 espectros diferentes simultáneamente, y un Keyan llamado Merdit cuya capacidad sensorial tentacular lo hacía perfecto para tácticas de emboscada. El ejercicio comenzó. Inmediatamente, el equipo Alfa, compuesto enteramente por Catrani, se lanzó directamente hacia el objetivo. Fuerza bruta, velocidad abrumadora, la táctica estándar de su especie. El equipo Beta, mayormente Belsara, usó sus habilidades de camuflaje para desaparecer, claramente planeando un asalto desde las sombras. El equipo Delta y Epsilon comenzaron a maniobrar por los flancos. Y el equipo Gamma se quedó completamente quieto. Vextor miró a Marcus con confusión. Cadete Chen, ¿cuál es tu plan? Perderemos el objetivo si no actuamos. Exacto, dijo Marcus tranquilamente, observando el caos que se desarrollaba. Déjalos pelear por el primero. Desgastarlos. Luego nos movemos cuando están exhaustos. Eso es, cobarde, dijo SY-Ra, aunque su tono era más curioso que acusatorio. No es cobardía. Es eficiencia energética. Marcus sonrió. En la Tierra, tenemos un dicho, el que pega último, pega 2 veces. Todos ustedes son más fuertes y más rápidos que yo. Pero yo puedo pelear más tiempo. Así que vamos a convertir esto en una guerra de desgaste. Durante los siguientes 15 minutos, el equipo Gamma observó mientras los otros 4 equipos se destrozaban mutuamente. El equipo Alfa capturó el objetivo primero, pero fue inmediatamente emboscado por el equipo Beta. El equipo Delta intentó intervenir pero fue interceptado por el equipo Epsilon. Era caos hermoso. Y con cada minuto que pasaba, los otros equipos se agotaban más. Los Catrani eran increíblemente fuertes, pero sus cuerpos masivos consumían energía rápidamente. Los Belsara eran rápidos, pero mantener el camuflaje era metabólicamente costoso. Los Keyan eran inteligentes, pero físicamente no eran combatientes duraderos. Después de 15 minutos, todos los equipos mostraban signos de fatiga. Ahora, dijo Marcus, el equipo Gamma se movió. No con velocidad abrumadora. No con fuerza bruta. Sino con precisión quirúrgica. Marcus identificó los puntos débiles, los cadetes más exhaustos, las formaciones más desorganizadas. Dirigió a su equipo no a confrontaciones directas sino a movimientos de flanqueo, desestabilización, táctica de golpear y correr. Vextor, bajo las instrucciones de Marcus, usó su fuerza no para ataques poderosos sino para bloqueos defensivos, protegiendo a los miembros más débiles del equipo. SY-Ra usó su visión multiespectro para identificar a los cadetes camuflados del equipo Beta. Merdit usó sus tentáculos para desarmar en lugar de atacar directamente. Y Marcus, con su brazo todavía inmovilizado, coordinaba todo. No peleaba. Dirigía. Y funcionó. 25 minutos después del inicio del ejercicio, el equipo Gamma capturó el objetivo.
Los otros 4 equipos estaban demasiado exhaustos para montar una defensa efectiva. Algunos cadetes literalmente estaban colapsando por agotamiento metabólico. Pero el equipo Gamma, guiados por la comprensión humana de Marcus sobre la guerra de desgaste, todavía estaba funcional. Cuando la instructora J. E. Kara declaró el ejercicio terminado, el silencio en el aula era palpable. Uno de los cadetes Catrani del equipo Alfa, un guerrero masivo llamado Crotar, se acercó a Marcus. Incluso exhausto, era imponente, 2.5 metros de altura de quitina pura y músculo. Cadete Chen, dijo, su voz grave pero respetuosa. Tu táctica fue inesperada. Mi especie valora la fuerza directa. El combate honorable. Pero tú convertiste nuestra fuerza contra nosotros. ¿Cómo? Marcus se encogió de hombros. En la Tierra, fuimos presas antes de ser depredadores. Nuestros ancestros no podían superar en fuerza a los grandes felinos. No podían superar en velocidad a los lobos. Así que aprendieron a superarlos en resistencia. A pensar con más astucia. A pelear de maneras que convertían las ventajas de los demás en debilidades. Evolucionamos para ser molestos, agregó con una sonrisa. No podemos noquearte en una ronda. Pero podemos hacer que pelear contra nosotros sea tan agotador, tan costoso, que eventualmente te rindas. Crotar procesó esto. Luego, lentamente, se inclinó en un gesto de respeto, algo que los Catrani rara vez hacían ante otras especies. Tienes el espíritu de un guerrero, Cadete Chen, incluso si tu cuerpo es frágil. Gracias, dijo Marcus. Luego agregó, pero prefiero adaptable a frágil. Suena mejor. La risa que siguió fue genuina, cruzando barreras de especies. Y en ese momento, algo cambió fundamentalmente en la dinámica de la clase. Ya no eran especies separadas tolerándose mutuamente. Eran compañeros de equipo aprendiendo de las fortalezas de cada uno. Los meses siguientes en la academia fueron reveladores. El incidente de Marcus se había convertido en un caso de estudio. El Dr. Salmet publicó un análisis completo de la respuesta biológica humana al trauma, que se convirtió en lectura obligatoria para todos los cadetes médicos en el consejo. La instructora J. E. Kara revisó los protocolos de entrenamiento, no para hacer las cosas más fáciles para los humanos, sino para asegurar que todas las especies aprendieran a calibrar su fuerza cuando trabajaban con compañeros más frágiles. Pero lo más importante, algo inesperado comenzó a suceder. Los cadetes de otras especies comenzaron a buscar a sus compañeros humanos específicamente para ciertos tipos de entrenamiento. Los ejercicios de resistencia. Los escenarios de supervivencia. Las simulaciones que requerían mantener la funcionalidad bajo estrés extremo y lesiones simuladas. Porque resultó que mientras los humanos no podían competir en fuerza bruta o velocidad, eran absolutamente inigualables en seguir adelante cuando todos los demás querían rendirse. 3 meses después del incidente, hubo un ejercicio de supervivencia de 48 horas en la naturaleza simulada del planeta de entrenamiento de la Academia. 8 equipos. 4 días. Objetivo: llegar al punto de extracción a 200 kilómetros de distancia a través de terreno hostil con suministros mínimos. El equipo Gamma, ahora permanentemente formado como Marcus, Vextor, SY Ra y Merdit, fue el primero en llegar. No porque fueran más rápidos, sino porque cuando Merdit sufrió una lesión en uno de sus tentáculos sensoriales a mitad del ejercicio, y cuando SY Ra colapsó por agotamiento después de 38 horas sin dormir, y cuando Vextor literalmente agrietó una de sus placas de quitina en una caída, Marcus simplemente siguió adelante. Improvisó una férula para el tentáculo de Merdit usando ramas y fibras vegetales. Cargó el equipo de SY Ra cuando ella ya no podía. Ayudó a Vextor a reforzar su placa agrietada con resina de árbol. Y cuando su propio cuerpo estaba gritando por descanso, cuando sus músculos ardían y sus pies sangraban dentro de sus botas y su brazo, ahora curado pero todavía débil, palpitaba con cada paso, simplemente siguió caminando. ¿Cómo?, le preguntó Vextor en una noche,
mientras descansaban brevemente. ¿Cómo continúas? He visto tus lecturas biométricas. Estás en más dolor que cualquiera de nosotros. Tu cuerpo está más dañado. ¿Por qué no te rindes? Marcus miró el fuego que habían hecho, las llamas reflejándose en sus ojos oscuros. Porque rendirse no es una opción, dijo simplemente. En la Tierra, nuestros ancestros enfrentaron situaciones así todo el tiempo. Si se rendían, morían. Si se detenían, morían. Así que evolucionaron para no poder rendirse fácilmente. Nuestros cerebros literalmente están conectados para ignorar las señales de detente de nuestros cuerpos. Es como una supresión del instinto de supervivencia, agregó. Lo cual, ahora que lo digo en voz alta, suena increíblemente estúpido. Pero es lo que nos mantuvo vivos. S.Y.Ra, que había estado escuchando con sus ojos de 4 párpados medio cerrados, habló suavemente. No es estúpido. Es aterradoramente efectivo. Eres el ser más frágil aquí, Marcus. Pero también eres el más difícil de detener. Porque detenerme significa matarme, dijo Marcus. Y yo no planeo morir hoy. Llegaron al punto de extracción 12 horas antes que el siguiente equipo más cercano. El año de entrenamiento en la academia concluyó con las ceremonias de graduación. De los 189 cadetes que habían comenzado, 163 completaron el programa. Los otros 26 habían dejado por razones médicas, académicas o personales. Ningún humano abandonó. De los 23 cadetes humanos que comenzaron, los 23 se graduaron. No porque fueran los más fuertes, no porque fueran los más inteligentes, sino porque literalmente no sabían cómo rendirse. Durante la ceremonia, el consejero Bramtok dio un discurso que sería recordado durante generaciones. Cuando los humanos se unieron primero al consejo, comenzó, su voz grave resonando en el auditorio, muchos de nosotros los vimos como inadecuados. Demasiado frágiles. Demasiado débiles. De un Deathworld. Sí, pero claramente no los depredadores alfa de ese mundo. ¿Cómo podrían contribuir? Este año respondió esa pregunta. Miró directamente a la sección donde los cadetes humanos estaban sentados, reconocibles por su tamaño pequeño comparado con la mayoría de las demás especies. Los humanos no son los más fuertes, pero cuando cada otro guerrero ha caído, ellos todavía están de pie. No son los más rápidos, pero cuando la maratón se convierte en una prueba de resistencia, ellos todavía están corriendo. No son los más duraderos, pero cuando todos los demás han alcanzado sus límites, ellos empujan más allá de los suyos. Aprendí algo este año que debería haber entendido desde el principio. En la Tierra, los humanos no fueron el depredador más peligroso porque fueran los más fuertes. Fueron los más peligrosos porque eran los únicos que nunca se detenían. Perseguían a sus presas durante días hasta que el animal colapsaba por agotamiento. Sobrevivían heridas que habrían matado a otros animales. Adaptaban, improvisaban, superaban obstáculos que habrían sido imposibles para cualquier otra especie. Y trajeron esa tenacidad al consejo, a esta academia, al universo más amplio. Bramtok levantó su brazo quitinoso en saludo. Cuando enfrenten la guerra, y la enfrentarán, recuerden esto, la fuerza gana batallas. Pero la resistencia gana guerras. Y nadie en la galaxia conoce es resistente como los humanos. El aplauso fue atronador. Pero Marcus, sentado junto a Vextor en la audiencia graduada, sintió algo más que orgullo. Sintió responsabilidad. Porque Bramtok tenía razón. Los humanos eran resistentes. Eran tenaces. Eran casi imposibles de detener una vez que se comprometían con un curso de acción. Pero eso también los hacía peligrosos. Porque una especie que no sabe cuándo rendirse podría seguir peleando incluso cuando debería detenerse. Podría empujar más allá de los límites razonables hacia territorio de autodestrucción. La línea entre resiliencia y imprudencia era delgada. Y los humanos caminaban sobre ella cada día.
5 años estándar después de su graduación, el ahora teniente Marcus Chen estaba de pie en el puente de la nave de combate CSS Endurance, mirando una batalla que no deberían poder ganar. La flota de invasión Satari superaba en número a las fuerzas del Consejo 8-1. Sus naves eran más grandes, sus armas más poderosas, sus escudos casi impenetrables. Cada métrica decía que esto era un suicidio. El almirante Cabos, un veterano Belsara con 40 años de experiencia en combate, había ordenado la retirada. Pero entonces su nave insignia fue alcanzada. Sistema de propulsión offline. Escudos al 12%. Evacuación imposible. La flota del Consejo comenzó a retirarse, siguiendo protocolos tácticos estándar. Salvar el mayor número de naves posible. Reagruparse. Luchar otro día. Era la decisión correcta. Era la decisión lógica. Y Marcus la ignoró por completo. Capitán, dijo, girándose hacia la comandante Belvit, una Catrani que había aprendido a confiar en el instinto humano incluso cuando desafiaba la lógica. Solicito permiso para desobedecer órdenes. Belvit lo miró durante un largo momento. Explicación, teniente. La nave insignia tiene 2.400 tripulantes. Si nos retiramos, todos mueren. Los Satari no toman prisioneros. Somos una nave, contra 8 de las suyas que podrían interceptarnos. Es un suicidio. Tal vez, admitió Marcus. Pero suicidio significa 2.401 muertos en lugar de 2.400. Esa es una relación que puedo aceptar. El silencio en el puente era absoluto. Entonces Vextor, ahora un oficial táctico mayor en la misma nave, se adelantó. La matemática del teniente Chen es correcta, dijo. Su voz no temblaba. Pero hay otro factor. Si la Endurance entra en el combate, otras naves podrían seguirnos. Los humanos tienen una expresión: nadie se queda atrás. Es contagiosa. Belvit miró alrededor de su puente. Vio determinación. Miedo. Sí, pero también algo más. Algo que había aprendido a reconocer en sus años sirviendo junto a humanos. La negativa a aceptar lo inaceptable. Muy bien, dijo finalmente. Oficial de armas, todas las armas. Navegación, curso de intercepción. Comunicaciones, transmite a la flota. Endurance entrando en combate. Nadie se queda atrás. Lo que sucedió a continuación pasaría a la historia. La Endurance se lanzó hacia la nave insignia dañada, armas disparando, moviéndose más rápido de lo que los protocolos de seguridad recomendaban. 2 naves Atari se movieron para interceptar. La Endurance no intentó evadir. En cambio, Marcus coordinó un ataque de precisión quirúrgica, no en los puntos más fuertes de las naves Atari, sino en sus sistemas de comunicación. Silencialas. Hazlas incapaces de coordinar. Funcionó durante 47 segundos. Suficiente tiempo para que la Endurance llegara a la nave insignia y extendiera escudos defensivos sobre ella. Luego las otras 6 naves Atari convergieron. Debería haber terminado ahí. Pero entonces llegó la CSS Valor. Y la CSS Resilience. Y la CSS Umbowed. Una por una, las naves del Consejo que se habían estado retirando dieron la vuelta. No porque fuera lógico. No porque fuera seguro. Sino porque una sola nave tripulada por humanos y aquellos entrenados junto a humanos había rechazado aceptar lo inevitable. Y esa negativa era contagiosa. La batalla duró 3 horas. Cuando terminó, la flota del Consejo había perdido 4 naves. Otras 19 estaban severamente dañadas. Pero la nave insignia sobrevivió. 2.400 vidas salvadas. Y la flota de invasión Satari se retiró, después de sufrir bajas que no esperaban ante un enemigo que se suponía que no pelearía cuando estaba perdiendo. En el después de la batalla, Marcus estaba en la enfermería, otra vez, recibiendo tratamiento por una conmoción cerebral, costillas rotas y quemaduras por plasma. El doctor Salmet, quien ahora servía como cirujano jefe de la flota,
Sacudía sus tentáculos con exasperación familiar. Teniente Chen dijo, oficialmente estás etiquetado como el paciente humano más frecuente en registros médicos del Consejo. Felicidades. Marcus se rió, luego hizo una mueca porque reír dolía. Viviré. Lamentablemente, sí, los humanos siempre viven. Es molesto. Pero cuando Salmet pensó que Marcus no estaba mirando, el doctor Kellan revisó las lecturas biométricas con algo parecido al asombro. Lesiones que habrían incapacitado a cualquier otra especie durante semanas. Y Marcus estaría de vuelta en servicio activo en días. Porque así eran los humanos. Frágiles como el cristal. Resistentes como el acero. Imposibles de romper de maneras que importaban. La guerra con los Atari terminó 18 meses después. No con una gran batalla, sino con negociaciones. Porque los Atari habían aprendido algo importante sobre el Consejo Galáctico. Habían aprendido sobre los humanos. Y habían decidido que pelear contra una especie que nunca se rendía, nunca se detenía, nunca aceptaba la derrota incluso cuando era lógico hacerlo, esa era una guerra que no podían ganar. Porque puedes derrotar a un enemigo más fuerte. Puedes superar en maniobras a un enemigo más rápido. Pero no puedes sobrevivir a un enemigo que literalmente no sabe cómo morir. Años después de la guerra, Marcus, ahora Capitán Chen, fue invitado a dar una conferencia en la academia. Era la misma aula donde Vextor le había roto la mano todos esos años atrás. El círculo de entrenamiento todavía estaba ahí. Marcus se paró en el centro, mirando las caras de 200 nuevos cadetes de docenas de especies. La mayoría de ustedes son más fuertes que yo, comenzó. Más rápidos. Más duraderos. En una pelea justa, perderé contra casi cualquiera de ustedes. Pero aquí está lo que necesitan entender sobre los humanos, y sobre cualquiera que venga de un The Outworld verdadero. No peleamos justo. Evolucionamos en un planeta que intentaba matarnos cada día. Nuestro sol nos da cáncer. Nuestras bacterias nos matan. Nuestros animales nos cazan. Nuestro clima nos congela o nos hornea. Y sin embargo, sobrevivimos. ¿Cómo? No siendo los más fuertes, sino siendo los más molestos de matar. Cuando los romanos crucificaron a Espartaco y 6.000 de sus seguidores, tardaron días en morir. Y en esos días, cantaron. Porque incluso muriendo, los humanos rechazan rendirse. Cuando Ernest Shackleton y su tripulación quedaron varados en la Antártida, caminaron a través de hielo mortal durante meses. Todos sobrevivieron. Porque rendirse simplemente no era una opción. Cuando las fuerzas de invasión alienígenas aterrizaron por primera vez en la Tierra hace 400 años, antes del contacto del Consejo, y pensaron que conquistarían fácilmente a los primitivos humanos, duraron 3 meses antes de retirarse. Porque resulta que cuando amenazas el planeta natal de los humanos, no peleas contra soldados. Peleas contra cada civil que puede levantar un arma. Somos frágiles, continuó Marcus. Nuestros cuerpos se rompen. Nuestros huesos se fracturan. Nuestra carne se desgarra. Pero nuestra voluntad es prácticamente inquebrantable. Y cuando sirvan junto a humanos, recuerden esto, no somos fuertes porque no podamos ser heridos. Somos fuertes porque nos curamos. Una y otra vez. La clase estaba completamente silenciosa. Entonces Marcus sonrió, esa expresión humana tan extraña que mostraba dientes, que tantas especies inicialmente malinterpretaban como amenazadora. Así que sí. Si me golpeas, me romperé. Si me disparas, sangraré. Si me dejas varado, sufriré. Pero no me detendré. Porque soy humano. Y los humanos no sabemos cómo. El aplauso comenzó lentamente. Primero los cadetes humanos. Luego otros. Luego todos. Y en ese momento, en ese aula donde años atrás Marcus había caído con el brazo roto y luego se había levantado de nuevo, la galaxia entendió algo fundamental. Los humanos no eran los guerreros más fuertes.
pero eran los más difíciles de romper. Y en un universo donde la fuerza podía fallar y la velocidad podía perderse y la tecnología podía averiarse, había algo invaluable sobre una especie que simplemente nunca se rendía. La historia se extendió por todo el Consejo Galáctico. El cadete humano cuya mano fue rota y que pidió seguir entrenando. La tripulación humana que rechazó retirarse cuando estaban superados en número 8-1. La especie de The Outworld que convirtió la fragilidad en fortaleza y el dolor en motivación. Y lentamente, otras especies comenzaron a entender. Los humanos no eran una anomalía. Eran el futuro, porque en una galaxia llena de especies fuertes, alguien necesitaba enseñar el valor de la resistencia. En una galaxia llena de especies rápidas, alguien necesitaba enseñar el valor de la perseverancia. En una galaxia llena de especies duraderas, alguien necesitaba enseñar que la verdadera durabilidad no era sobre evitar daño. Era sobre cuánto daño podía soportar y aún así continuar. Y nadie en toda la galaxia, era mejor en eso que los humanos. Frágiles, resistentes, inquebrantables. Humanos. Gracias por escuchar. Suscríbete y acompáñanos en más relatos HFY.